Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, a usted, a la mesa y a toda su audiencia. Senadora, todo parecía montado para que la minga indígena fuera el espectáculo central en el paro que se inicia hoy, paro nacional, que promueve FECODE y al que se sumarán sin duda los demás miembros del comité de paro. Sin embargo, y al parecer, se les dañó el espectáculo principal, el espectáculo de circo. Más importante, se quedó sin los payasos, porque los de la minga se tienen que regresar a ver cuáles daños se le hicieron a sus amados laboratorios para producir cocaína allá en el Cauca. ¿Cuál es la visión que usted tiene hoy, en este momento, de ese paro que desde luego tiene los objetivos que todos conocemos contra la estabilidad de las instituciones y del gobierno nacional? Claro, doctor Londoño, lo que se lee de la marcha que se inició tras toda una argumentación que era más una amenaza, su llegada a Bogotá para generar desestabilización y generar miedo, especialmente en una ciudad que a gritos necesita una reactivación, porque la quiebra es evidente. La vemos adornada de una serie de peticiones completamente gaseosas. Es una dirigencia del CRIC que sigue repitiendo como loro a través de una instrumentalización, porque es clarísimo que detrás hay una agenda política e ideológica tristemente inamovible. Todo lo de los comunistas se fosiliza, no se modernizan, ni siquiera tienen la capacidad de adaptar su discurso. Recordemos que las 4 peticiones, doctor Londoño, son vida, territorio, democracia y paz, y eso suena tan bonito. Y cuando llega uno a ver qué dicen de la vida, ellos reclaman que no se siga masacrando, que no solo masacran los grupos al margen de la ley, sino la fuerza pública, porque ellos siempre tienen que igualar a la fuerza legítima del Estado, desconocer lo que ha sido el valor civil y patriótico de muchísimos soldados y policías, especialmente enfrentando la criminalidad en el Cauca, especialmente. Eso no lo recuerda. Si ellos reclaman la vida, ¿por qué ellos conviven con estos negocios ilegales? El tema de la paz, según ellos, va junto con el de la vida, y ¡ay, qué casualidad! Ellos reclaman el diálogo con el ELN. Otra forma de seguir apretando al Estado hacia asfixiarlo, porque usted tiene que saber que el objetivo de ellos es la toma del poder y la instrumentalización de una minoría indígena, como lo es esta del CRIC, que además dentro de los indígenas es otra minoría, pero completamente empoderada por el discurso, pues sabe cuál es la clara intencionalidad de someter a los gobiernos de turno a tomar decisiones que nos van a afectar a todos. El otro punto es el del territorio. Sobre el territorio, con la misma actitud cínica con la que hablan de la vida, que uno dice, claro, tienen que hacer reclamos, que haya seguridad, pero es que ellos no permiten el control de la fuerza pública. Que haya paz, pues si no permiten el control de la fuerza pública y permiten los cultivos ilícitos, y ya vimos el número de laboratorios que se logró en este momento destruir, pues no tiene consecuencia que reclamen algo que en la realidad, en la evidencia, no lo es así. Vida, paz y ahora territorio. Es tan divertido oírlos hablar de concentración de la tierra y no cumplimiento frente a los títulos coloniales ancestrales. Toda esta es una carreta que viene desde hace 50 años, que si bien tuvo un origen con un objetivo que era claro, que era la necesidad de búsqueda de tierra para el trabajo a estas comunidades, porque también es cierto que había concentración por la misma herencia de la tenencia de la tierra nuestra, por ser herencia colonial,
Esto ya no es cierto, esto ya no existe, esto ya desapareció, salvo del discurso y del imaginario de los incautos, de los ignorantes o de los que quieren que permanezca en la ignorancia una realidad de hoy. Ellos son los grandes concentradores de la tierra. Lo he venido diciendo hace tiempos, pero como lo digo yo, y como según ellos yo no tengo autoridad para decirlo, porque yo fui la que los desenmascaré, nadie les ha dicho que son casi 800.000 hectáreas de tierra. El Estado colombiano en su inmensa fragilidad o complicidad tiene registrados por lo menos 300.000, se les olvidó todo lo demás, que además lo han invadido. Ellos hace muchos años dejaron a los propietarios medianos y grandes sin su propiedad, pero después no quedaron satisfechos y fueron por la propiedad del campesino pequeño. Ellos al campesino le pican la tierra y lo obligan a desplazarse y se han ido hasta el norte del Cauca y ahora están en las goteras del sur de Cali. Hoy hacen invasiones en Jamundí Valle, doctor Londoño, zona que es completamente urbanizada, y lote que ven dice que también es una inspiración porque es la Pachamama. Aquí ellos hablan, cuando dicen de territorio y de reclamos de los campesinos, a los que ellos no protegen, campesinos que los detestan. Entonces, es el mismo discurso mentiroso. Yo digo que ya se volvieron aburridos, siguen siendo igual de peligrosos en el sentido del doble discurso, pero creo que ya hay un desgaste, y un desgaste de la gente que está harta de lo mismo. El último tema de los 4 es el de democracia. Estos personajes dicen que no ven garantías, porque la concentración del poder nos está llevando a una dictadura. ¡Ay, tan divertido!, ¿no? ¿Cómo es la concentración del poder en los territorios dominados por el CRIC? ¿Por qué no se ponen un espejo? ¿Y por qué no consultan con su base empobrecida, a la que no le llegan los recursos multimillonarios con los que ordeñan al Estado colombiano? Recursos que vienen de los impuestos de todos nosotros, a los que no reconocen y no quieren, porque ellos reclaman la ancestralidad y la deuda histórica, y todo es pura carreta. Se quedaron con estos 4 puntos. Yo veo que a pesar de que el gobierno les envió toda una avanzada de ministros, que me pareció un exceso, creo que lo hicieron más como estrategia para decirles, ustedes ya no tienen argumentos. El gobierno vio que no había ningún ánimo de diálogo, sino de retaliación pura y dura. Ahí vimos el espectáculo de un juicio político que le hicieron afuera, estos indígenas afuera en la Casa de Nariño. Pero es importante que la gente vuelva y conecte esto con la historia, no con la memoria, porque la memoria es frágil, con los hechos de la historia, doctor Londoño. Y nadie tiene por qué desconocer que desde los años 70 empieza una lucha que tuvo la legitimidad de la lucha por la tierra, que tenían razón, había mucho indígena y campesino sin tierra, pero que rápidamente es cooptado por los grupos ilegales de la época. Y este famoso CRIC, que se llama Consejo Regional Indígena, nace como Censo Regional Indígena, porque la idea era contar cuántos indígenas habían y cuáles eran sus necesidades de tierra. Nace en el año 71. En esa época, en esa década, recordará usted que el M-19 traslada todas sus operaciones al Cauca con los hermanos Pizarro León Gómez. Allá reclutan indígenas en los resguardos y les enseñan en qué consiste la combinación de formas de lucha. Aquí empieza la violación del principio de distinción frente a una comunidad étnica, que es una grave violación al VIH, porque los involucran en el conflicto. El M-19 les proporciona entrenamiento, adoctrinamiento ideológico y armas. Y de los 70 hacia los 80, ya entrando en los 80, empieza el movimiento de recuperación de la Pachamama, que va paralelo al movimiento de la lucha por la tierra, que usted recordará el lema "Tierra para quien la trabaja", especialmente enarbolado por el EPL, pero que también lo tuvo el ELN, las FARC y el M-19 aquí con los indígenas del Cauca.
La línea dura de la ANUC, que era la línea Sincelejo, es la que trabaja paralelamente con esta línea de resistencia civil y de recuperadores de tierra. Pero otra cosa curiosa, dentro de los adoctrinadores hay quienes recuerdan al cura Sekulis, que era un cura yugoslavo, que es de esa época. Es que desde esa época tenemos a los extranjeros trayéndonos la revolución. Y si nos vamos más atrás, recordemos a Golconda, con los españoles, los curas españoles, comunistas, marxistas, muchos heredados de la guerra civil española cuando eran muy jóvenes. Acá vino Domingo Laín, el cura Pérez. O sea que nosotros hemos recibido toda clase de amenazas que han generado internamente una violencia indiscriminada, pero lo que es increíble es que en 50 años se siga este discurso. Ahí viene la formación del Quintín Lame, año 84. Se habla de 80 indígenas armados asociados con la guerrilla de las FARC, el M-19, y usted recordará, doctor Londoño, la famosa toma de Santander de Quilichao por el bloque sur de las FARC, y posteriormente, en la época más álgida ya de las invasiones de tierra en Colombia, después de los años 60, que viene la segunda etapa, que es del 87 al 94, acá tenemos en el Cauca del 86 al 87 las alianzas con el M-19, participando con el famoso Batallón América, con 500 hombres, precisamente del M-19, del movimiento Quintín Lame, del Alfaro Vive en Ecuador, del Tupac Amaru en Perú, con la Coordinadora Nacional Guerrillera. Este ideario bolivariano de la Segunda Liberación viene desde esa época, ideario que hoy pervive ya con una fórmula diferente, con un mismo objetivo, que después es entre más países de América Latina, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Pero el origen, Batallón América, para que la gente lo consulte, Coordinadora Nacional Guerrillera, gobierno de Belisario Betancur, gobierno funesto, que a punta de su inspiración y su poesía y sus palomas, lo que logró fue la multiplicación del fenómeno comunista en todo Colombia como un cáncer. Yo recuerdo, porque yo vivía en Cali, cómo las milicias populares estuvieron a punto de tomarse Cali no una, sino 3 veces. Yo recuerdo después conocer la historia de boca de desmovilizados del M-19 de cómo tenían en el barrio Siloé en Cali más de 3.000 milicianos activos que los tuvieron acá en Soacha, en Cazucá también, y las invasiones, doctor Londoño, por ejemplo, de acá de la localidad de Rafael Uribe Uribe, su creación original son invasiones del M-19. El Quintín Lame se desmoviliza en el año 91 y participa de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esta historia es importante para ver un proceso de fenómeno social con una reclamación justa en un inicio que termina cooptado e instrumentalizado por grupos ilegales como el M-19 y que todavía conserva el CRIC la misma ideología inamovible con una diferencia, que el poder se lo ha dado el mismo gobierno con unas transferencias que hoy superan los 200.000 millones de pesos al año, que no le llega a la base de su población empobrecida, que es obligada a marchar, porque si usted no sale a marchar, tiene que pagar 200.000 pesos. Y a esto se le suma el control de una parte del narcotráfico en esa zona montañosa, cultivos de marihuana que parecen un pesebre en la noche, cultivos de coca, cartel de Sinaloa, que terminan en ajusticiamiento y en muerte cada vez que hay un conflicto por el control del narcotráfico y el control territorial. ¿A quién afecta? A la población que no quiere estar sumergida en la guerra. ¿Cuál es la fragilidad dentro de ese inmenso poder que tienen hoy? Que la comunidad se les ha venido desgranando. ¿Cuál fue la primera manifestación fuerte de esas divisiones internas? La creación de la OPIC,
de los indígenas evangélicos, que llegaron a unos 22.000 en censo y que desafortunadamente no recibió, salvo la personería jurídica, el suficiente respaldo en la época del presidente Álvaro Uribe. Hoy la OPIC prácticamente está desaparecida, existe de nombre, pero se multiplican los cabildos independientes que rechazan la administración y el empoderamiento de la élite, como se lo digo yo, así les caiga mal, porque les cae peor si se los digo yo, la élite terrateniente del CRIC. Es una élite con todos los vicios que puede tener una élite monárquica, igualito a los gobiernos como los de Cuba, de los Castro, que hablan de mucha igualdad, pero la igualdad de dientes para afuera, porque son regímenes monárquicos, despóticos, absolutistas, con todos los vicios de lo que hoy, en este siglo, no queremos ver, no queremos ver. Esa es la historia, en eso estamos hoy, y les tocó devolverse, porque no se dieron cuenta que dejaron la retaguardia desprotegida. Gracias a Dios aprovechó el ejército y la policía, con toda la información que tienen, para desmantelarles no solo 63 laboratorios de coca, sino unas capturas magníficas que se hicieron de disidencias de las FARC. Ahí pudimos ver el arsenal tan tenebroso que tienen de armamento, y tristemente compuesto además por 5 venezolanos. 12 capturados, se capturó al jefe, que era el sucesor de uno capturado hace 8 o 12 días, y 5 venezolanos reclutados, que es lo que están utilizando todas las disidencias de las FARC. Ese es el panorama de hoy. ¿Qué tiene que hacer la sociedad para ayudar a que esto definitivamente pueda volver a tener un curso y no siga cada vez que se les dé la gana a poner en jaque a un país? Ayudarle a los cabildos independientes a lograr su verdadera libertad, ayudarle a que tengan una agrupación paralela, que tengan reconocimiento, porque a eso sí les pone toda clase de problemas el gobierno y el Estado colombiano para legalizar su estatus. Prácticamente les toca pedirle permiso a los jefes del CRIC para poder ser libres e independientes. Cabildos que son trabajadores, que tienen una cantidad de proyectos productivos, que necesitan la mano del gobierno para poder salir adelante, pero que no quieren mendigar, que quieren ser libres, independientes, prósperos, y están en todo el país. Están los que se quieren salir de otras organizaciones y quieren juntarse con el propósito de ejercer su derecho a ser libres, independientes, a trabajar, a tener prosperidad y a no seguir siendo la carne de cañón y esa masa que es instrumentalizada cada vez que a sus jefes se les da la gana. Qué exposición maravillosa nos ha hecho María Fernanda Cabal sobre esta historia de la insurrección caucana, que hoy no es otra cosa que droga, cocaína en grande escala, como lo demostró la magnífica operación de ejército y policía que permitió la localización y destrucción de 63 laboratorios productores de cocaína. Bueno, nos queda para otra ocasión y esperamos que sea muy próxima hablar de cuál es la suerte final de Escazú en el Congreso de la República. Senadora María Fernanda Cabal, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, un segundo más regáleme, por favor. Sí, ayer el Congreso peruano archivó Escazú. Ganó la gente pensante, ganó el pueblo amazónico. Los indígenas del Amazonas peruanos fueron los primeros que se opusieron a esta estratagema neomarxista global. Ganó, archivaron el proyecto, están felices los peruanos, a buena hora. A buena hora, ya lo habían hecho los chilenos, ahora los peruanos, esperamos que hoy mismo lo hagan también.